Muy buenas tardes de nuevo, soy el doctor Carlos Novo y esta es la nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente solamente es un sufijo. Y como ayer en esta ciudad eh, vino a tocar un tal Justin Bieber, me pareció que para hacer justicia a la música vamos a escuchar hoy un poco de Vivaldi. Y vamos a continuar hablando, como siempre, sobre el cerebro, sobre ese gran y misterioso y complicado órgano. Vamos a hablar un poquito más ahorita sobre el proceso de maduración y de desarrollo que tiene el cerebro en esas 40 semanas de gestación, justo para que después en la siguiente semana tendremos un horario un poco distinto. Nos estaremos en una cápsula a las 12, pero que durará aproximadamente 30 minutos o 40. Lo haremos en conjunto con la mamá de Rocco, Cintia Robles Welch. Así que el siguiente jueves va a ser a las 12 y vamos a transmitir seguramente ambos en las páginas de Facebook, y hablaremos específicamente de un trastorno del desarrollo, el más común de ellos, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, antes de eso, me gustaría hablar un poquito del cómo, de manera muy general, cómo se desarrolla el cerebro, algunas cosas de importancia y curiosidades a lo mejor. Y vamos a comenzar, explicando que el sistema nervioso central comienza como un tubo, tal cual un tubo. Y para hacerlo un poquito más como evidente, vamos a tomar una hoja y tenemos un tubo que llamamos tubo neural. Y en este tubo neural, básicamente lo que tiene el tubo neural son dos áreas. Aquí no podemos básicamente verlas, me gustaría tener una segunda hoja para poner esas dos áreas, pero imagínense que la primera área es la parte interior de la hoja y la segunda parte es la parte exterior de la hoja. En esa parte, en estas partecitas como tal de todo el tubo, después se irá alargando y tener una forma más adecuada como el cerebro y después toda la médula espinal, tomando esa forma dependiendo de cómo va creciendo justo esta capita, y que va a ir formando la corteza, que decimos la corteza mide aproximadamente 3 milímetros y está acomodada en 6 capas. Pero antes de que se acomoden esas 6 capas de diferentes tipos de neuronas que hablábamos la vez pasada, en esta organización de 6 capas distintas, hay que entender que ese tubo neuronal básicamente se va a dividir en dos regiones. Una, la llamamos caudal, que va hacia la cabeza, la frontal, y la que va hacia la parte, caudal hacia la cola, hacia atrás, y la parte rostral que va hacia la cara, hacia la cabeza, hacia arriba o hacia abajo, ya que nos ponemos en un plano como tal vertical de estar parados. Entonces, la parte como tal rostral básicamente va a formar todas las neuronas excitatorias. Decíamos la vez pasada que esa corteza del cerebro, que se dobla y hace giros y surcos, el 85% de las neuronas que tienen son piramidales. Y las células piramidales, que son como estas, son excitatorias, es decir, producen como tal un impulso que excita a la siguiente neurona, que la activa, a través de diferentes tipos de neuromoduladores, pero especialmente a través del neurotransmisor de glutamato, que a su par hacen equilibrio con el otro 15% de neuronas que están en la corteza, que son las inhibitorias. Suelen ser más pequeñas, están entre las grandotas piramidales o principales que les llamamos, y utilizan GABA. Entre GABA y glutamato son los dos neurotransmisores principales en el cerebro. Uno inhibe y otro excita. Y así se va haciendo una especie como de tal cual dos tipos de ceros y unos, un lenguaje bimodal de excitación e inhibición. Evidentemente hay muchísimas variables y otros muchos químicos involucrados, pero todo este proceso comienza más o menos como a la semana 3 o 4 de gestación, después de la concepción, en donde esa capita que decíamos, que se llama como tal zona ventral, que va produciendo como tal todas las neuronas y todas las demás células no neuronales del cerebro, es decir, todas las células cerebrales, tanto las gliales como las neuronales. Y se va como tal, se van multiplicando de manera sumamente rápido. Pues se dice que más o menos se crean alrededor de 5 millones de neuronas nuevas cada minuto en el cerebro durante diferentes periodos como tal de gestación, pero aproximadamente en todo como tal el proceso de desarrollo en todo el sistema nervioso, para así tener más de 100.000 millones de neuronas en todo el sistema nervioso. La gran mayoría están en el cerebelo y la proporción mayor después del cerebelo, que es como el 70%, el otro 20% está en la corteza que decíamos,
que está acomodada en 6 diferentes como tal niveles, y los restos son diferentes tipos de núcleos. Esos núcleos que están por debajo de la corteza son casi todas células inhibitorias, a diferencia de la corteza, que la mayoría son excitatorias. Lo que está por debajo son prácticamente puras células inhibitorias, es decir, la parte posterior del tubo neural produce mucho más neuronas inhibitorias que excitatorias. El proceso en que esto se va haciendo es bien interesante porque se están desarrollando muy rápido, como tal. Tenemos un crecimiento celular increíblemente aprisa, posiblemente el más rápido que conocemos en todo nuestro organismo y de todas las especies que conocemos. Pero no solamente se desarrollan y se multiplican de manera sumamente rápida las neuronas, o los neuroblastos, que son como antes de convertirse en neuronas y poderse madurar y tener como tal una función más específica y claras como tal diferencias entre unas y otras dependiendo de qué químicos utilizan, cómo modulan como tal ciertos gradientes eléctricos y demás, que es cómo funcionan y cómo se comunican con las demás. Y van formando pequeños como ramilletes, decíamos que llamamos columnas a esto, y se van acomodando de una manera específica en toda la corteza. Y después van explotando en número y también en conexiones. De hecho, hay periodos después como tal, por ejemplo, ahí de la semana 8, ya podemos distinguir relativamente claro esa zona ventricular donde se están generando las neuronas y después cómo se van subiendo, y se suben de manera muy simpática. Hay unas células que se llaman células gliales, que mandan como tal, como una especie como de brazo, que más bien parece como una especie como de telaraña, como el hombre araña, y manda y pega hacia la parte más de arriba como tal de toda esa zona, y después van creciendo y se van estirando, y así es como van después subiendo las neuronas al lugar que le corresponden, y depende de dónde lleguen, se transforman en lo que deberían de ser en cuestión de funcionamiento. Y así podemos tener, y así de hecho tenemos, y sucede, tenemos cortezas, parte de la corteza, parte del cerebro que se dedican solamente, por ejemplo, a ver, y otras que solamente ven el color, solamente ven un tipo de color, y otras ven solamente movimiento, y así igual con el sonido. Tenemos diferentes tipos de neuronas que escuchan diferentes tonos, y después tenemos otras neuronas que van integrando todos los sonidos, y después toda la visión y los sonidos juntos y la sensación. Son diferentes parches, y decíamos que son como parcelas de neuronas que poco a poco van diferenciándose y haciéndose cada vez más especializadas en poder, captar algún estímulo de los sentidos, que decíamos que los sentidos son solamente una traducción del mundo externo a un lenguaje neuronal, químico-eléctrico, y que hay otras partes del cerebro, que es la mayoría, que es la parte frontal, que básicamente llamamos cortezas de asociación. Es decir, ya que toda la información entra tanto de afuera por los sentidos como de adentro por todo un sistema como tal interno que tenemos de regulación y estar midiendo todos los electrolitos, temperatura, una bola de químicos y hormonas. Estos sistemitas como tal juntan la información y la envían como tal al frontal, o al prefrontal más bien, para que tome una decisión. Decisión significa movimiento, que es la última como tal función del cerebro, es movernos, ya sea con músculos grandotes o músculos faringeos, y hablar, que es una de las grandes funciones que tiene nuestro cerebro a diferencia del resto como tal de las especies. Entonces tenemos aproximadamente alrededor de unos 25.000 millones de neuronas que en estos 40 semanas crecieron de la zona ventricular hacia la corteza, formando la corteza, porque no había nada antes ahí, se va formando en el proceso que van madurando, creciendo y multiplicándose, y después se va doblando ese proceso que se llama girificación, hacer giros. Hay muchas enfermedades en donde esto no sucede o sucede de más. Entonces, por ejemplo, en el trastorno de los aspectos autistas tenemos muchas que llamamos displasias corticales. Son pequeños parchecitos en donde estas neuronas que van subiendo para acomodarse en cada una de las 6 capas que les corresponden y poder madurar, se van acomodando de manera como tal desorganizada e inadecuada, y esto rompe totalmente ese equilibrio que tienen las neuronas excitatorias con las inhibitorias. Y este mismo proceso, de hecho, este desequilibrio entre neuronas que se excitan a otras y que inhiben, entre las GABAérgicas, que son las inhibitorias, y las glutaminérgicas, que son las excitatorias, y tiene ese nombre justo por el neurotransmisor que utilizan, GABA, el glutamato, va formando diferentes parches como tal de desequilibrio excita-inhibitorio. Y esta también es la base de todos los trastornos epilépticos, y por eso también es tan común
que en los trastornos del espectro autista, por ejemplo, tengamos epilepsias. El proceso es básicamente el mismo desde el punto de vista celular, en un proceso donde no se acomodan adecuadamente las neuronas y hay un desequilibrio y un desbalance entre lo que excita y lo que inhibe. El otro proceso que quería hablarles durante el desarrollo, que es bien interesante, es el proceso de podación y muerte neuronal o apoptosis. Así como se multiplican de manera de miles por segundo y se crean miles, cientos de miles por segundo de neuronas en todo este proceso, también después de ciertas semanas, especialmente casi del principio sucede todo este proceso de podación y apoptosis celular, pero es mucho más común después de la semana 18. De hecho, después de la semana 18 ya podemos tener perfectamente bien definido todo el sistema como tal nervioso, ya tenemos conexiones desde la corteza hasta células como tal de la médula que pueden intervenir en movimiento, aunque el movimiento comienza desde antes, porque hay neuronas que se generan de la médula directamente al músculo, no necesitan como tal de la corteza para tener ciertos reflejos de movimientos. Y un dato interesante es que todas las neuronas, tanto de la médula como de la corteza cerebral, maduran mucho más rápido del lado izquierdo. Y como se decusan, cruzan de un lado a otro los axones para mover del otro lado del cuerpo, entonces el lado izquierdo, que madura más rápido, tiende a mover el lado derecho de manera más aprisa, hablando de fetos que tienen 8 semanas y que apenas tienen, ni siquiera tienen brazos, tienen además unos como chuponcitos, pero los mueven. Entonces, pero eso no viene del cerebro, viene de la médula. Pero eso también te explica cómo la gran mayoría de nosotros somos diestros, porque genéticamente hablando, por alguna razón que todavía no sabemos muy bien, el dónde están geográficamente hablando, espacialmente hablando de un hemisferio a otro, unas se van activando antes y maduran antes, crecen antes y producen como tal los efectos de movimiento antes. Se empiezan a juntar después también entre un hemisferio y otro, aunque son la minoría de las neuronas que se comunican de un hemisferio al otro. Esto comienza a suceder como alrededor de la 20 semana. Después de 18, 20, 24 semanas, prácticamente todo el proceso ya está dado y lo que le falta es ir madurando. Y ese proceso de maduración, justo es importante, la podación y el ir matando a todas aquellas neuronas que no sirven o están repetidas y hacen exactamente lo mismo que otra. Entonces, lo que sabemos es que prácticamente no existe una sola neurona que sea idéntica a otra más. Pero tenemos grupos que en general hacen casi lo mismo, pero no tienen exactamente las mismas conexiones. Y decíamos que la conectividad cerebral es lo más importante. Entonces, de esos 25.000 millones que tenemos en la corteza, tenemos cerca de 7.000 trillones de conexiones. Es un trabajo enorme el poder mapear y poder hacer una cartografía de todo esto, pero ya estamos lográndolo. Y este proceso de apoptosis es muy importante justo porque la neurona es sumamente cara. Es la célula que más consume oxígeno y glucosa. A pesar de que nada más es el 2% de nuestro peso corporal, consume el 20 o 25% de glucosa y oxígeno. Entonces tenemos que tener las mínimas necesarias con la máxima de conexiones de manera más eficaz. Entonces van muriendo muchísimas neuronas. Se dice que más o menos mueren la mitad de las neuronas en este proceso de maduración. Algunos dicen que hasta el 75% de las neuronas mueren y muchas de ellas mueren antes de ser neuronas, es decir, se están apenas desarrollando y están apenas madurando y antes de eso van como tal muriendo porque ya no son necesarias. Ese proceso de podación es sumamente importante en casi todos los trastornos o todos los trastornos de desarrollo, incluyendo los de la adolescencia, porque ese proceso, aunque comienza por ahí de la semana 4 y 8 de gestación y va madurando hasta que nacemos y después más o menos hasta los 21 o 23 años, en el proceso de la adolescencia, este proceso es bien importante, el proceso de podación en la adolescencia, para ser mucho más eficaz, especialmente la corteza prefrontal. Y en ese proceso de podación y ir madurando más la corteza prefrontal, teniendo más conexiones, pero tener más conexiones también significa cortar otras para mejorar unas. Entonces todo esto es un equilibrio de energía, aunque no lo crean, el gasto energético es sumamente importante en esto, entonces no podemos tener todas las neuronas que queramos porque no podríamos movernos. Tenemos que ser una especie como de cabeza gigante que nada más come para poder mantener toda la actividad cerebral adecuada y no podría tener energía para ninguna otra cosa más. Entonces, este proceso de podación tiene muchos errores, especialmente en los primeros 5 años de vida, que es muchos trastornos, uno de los cuales veremos la siguiente semana, y después en la adolescencia, especialmente con la esquizofrenia. En gran parte es un proceso inmunológico también, entonces la parte inmunológica también entra en este proceso para poder guiar quién muere y quién no. Y aquí es donde algunos genes se activan de manera inadecuada y van matando más de lo que deberían.
otros genes no se activan y no impiden esto. En fin, hay una bola de procesos tanto inmunológicos y más a nivel molecular genético que ahorita no entraremos. Pero yo lo que quería nada más era platicarles un poquito de todo ese proceso, de cómo se van multiplicando las neuronas en esos 9 meses de gestación, y también cómo van muriendo gran parte de ellas para poder darnos este increíble como tal sistemita de varios miles de millones de células que se comunican entre sí, dándonos la capacidad que tenemos de todo. Así que para todos aquellos que fueron a ver a Justin Bieber ayer, espero que lo hayan disfrutado, que tengan un excelente jueves. Aquí seguiremos escuchando un poco de Vivaldi. Hasta la próxima.